Buen día, profesor. Mi nombre es Martínez Kevin Giovanni y vamos a exponer el tema de la competencia 7, que es resistencia al esfuerzo cortante de mecánica de suelos del equipo 3. Bueno, vamos a comenzar con el objetivo. El objetivo de esta presentación es aprender y adquirir conocimientos acerca de la competencia 7, en este caso relacionada a los esfuerzos cortantes, con la ayuda de algunas ayudas gráficas, en este caso la ayuda del círculo de Moore, ya que se nos puede ayudar a determinar esfuerzos. Y al concluir esta presentación podemos adquirir y obtener diversos conocimientos, los cuales podemos aplicar en nuestra vida profesional futura. Comenzamos con el 7.1 de esfuerzos y deformaciones planas. En este caso tenemos lo que es un esfuerzo y deformaciones planas. Se dice que en un medio continuo está sometido a un estado de esfuerzos planos continuo cuando puede determinarse en el plano. En este caso podemos observar de este lado, tenemos una imagen y se puede decir que los estados de esfuerzo y deformaciones planas se pueden determinarse, en este caso cuando puede determinarse en un plano X y Y, al que resulten paralelos los segmentos dirigidos representativos de los esfuerzos en todos los puntos de dicho medio. En este caso podemos observar un plano en el eje XY y podemos en este caso obtener de manera gráfica los esfuerzos y deformaciones. 7.2. Aplicación de la teoría del polo en el círculo de Moore. En este caso el polo en el círculo de Moore consiste que se traza un punto, se traza una línea paralela, en este caso en la dirección de un segmento, y una línea paralela horizontal y vertical. Y en este caso, si queremos saber dónde actúan las tensiones, esta línea se corta en el círculo en un punto, lo que representa activos en ese plan. La ubicación del polo es la simetría de TX o TY, en este caso, o que si este es el primer par. Evidentemente, para hacer efectivo este tipo de cálculos, debes tener un gran número de abscisas correspondientes a este tipo de tracción. En este caso tenemos nuestro eje X y eje Y. Después de eso podemos graficar de esta manera, y en este caso tenemos los pasos que tenemos que aplicar para realizar el círculo de Moore. Son muchos los físicos que han decidido acceder a los datos correspondientes relacionados con el círculo de Moore, y en este caso muchos científicos han aplicado el conocimiento referido al círculo de Moore y sus aplicaciones correspondientes. En este caso podemos observar la teoría de polos. Corresponde al punto en el cual se interseccionan todos los planos. Este a su vez permite evaluar magnitud y orientación del esfuerzo de cualquier otro plano que se desee determinar. En este caso se determina nuestro segmento AB, se realiza la unión de estos puntos. En este caso, en la mitad de la unión de estos dos puntos realizamos un círculo, y después de ese círculo podemos observar que aquí se genera un triángulo. Donde se juntan esos puntos, en el punto A necesitamos hacer una línea horizontal y una línea vertical, y en este caso se podría decir que nos puede dar un círculo, un triángulo, y donde se da la unión de 90 grados es el polo. 7.3. Relación de esfuerzos principales. Cada esfuerzo principal representa un equilibrio de componentes de fuerza de igual magnitud, pero los esfuerzos al interior del suelo se generan por dos tipos de carga: el peso propio y el efecto de cargas exteriores. En este caso los esfuerzos se dan, en este caso, y se generan por dos tipos de carga: el propio peso del suelo y el peso que se le aplica al suelo, en este caso, que son cargas exteriores. Tenemos los esfuerzos geostáticos, que estos son verticales,
y son debidos al propio peso del suelo y pueden variar con la profundidad cuando varían el peso unitario del suelo. En este caso, los esfuerzos principales son los mayores esfuerzos sobre los cuales el elemento se halla por medio de una rotación de coordenadas. En este caso, los esfuerzos normales principales se notan y el ángulo de rotación en el que se da el esfuerzo cortante es cero. En este caso tenemos los esfuerzos principales, que son a los finales de los círculos. En este caso, ya como lo mencioné, realizamos nuestro círculo y serían el inicio y al final del círculo, en este caso al final y en el inicio y en la terminación de nuestro diámetro. Si TXY es positivo, los esfuerzos principales son S1, TXY y sigma 2 y menos TXY. En este caso podemos observar esta gráfica. Tenemos el esfuerzo cortante del lado izquierdo y el esfuerzo normal del lado derecho. Y está representado aquí, esfuerzo normal TXY. 7.4. Pruebas de laboratorio para determinar la resistencia de un esfuerzo cortante. Están tradicionalmente caracterizadas por la determinación de los parámetros de resistencia, el ángulo de fricción interna y la cohesión. Estos son parámetros medidos exclusivamente en el laboratorio. En este caso, para determinar la resistencia del esfuerzo cortante necesitamos pruebas de laboratorio. En este caso tienen que ser pruebas inalteradas mediante ensayos, en este caso de corte directo por ensayos de compresión triaxial. Para algunos requerimientos, en determinar rápidamente la resistencia al corte de un suelo, se puede aceptar ampliamente el ensayo de muestras de suelo cohesivo. En ese caso, los ensayos se realizarán de acuerdo a las normas de American Society for Testing and Materials. El ensayo de compresión no confinada CTM de 2166, ensayo de corte directo y ensayo triaxial. En este caso tenemos el ensayo de compresión simple. Se realiza con muestras obtenidas con tubos de pared delgada y sin alterar hasta donde sea posible, específicamente en suelos finos. En este caso es una muestra inalterada. Tenemos 7.5 pruebas de laboratorio igual para determinar la resistencia al esfuerzo cortante. El uso de ensayos in situ para conocer los parámetros de los suelos, como el ensayo triaxial y de corte directo, son métodos indirectos en el que las muestras inalteradas del suelo son transportadas y manipuladas para llevarse al laboratorio. En este caso tenemos prueba de corte con veleta y se usa durante la operación de barrenado para determinar la resistencia de corte no drenada de los suelos arcillosos. En este caso hacemos un énfasis, ya que solamente aplica para suelos arcillosos, particularmente en arcillas blandas. El aparato de corte con veleta consta de 4 partes, de 4 paletas en el extremo. En este caso podemos observar la figura y puede ser de manera rectangular o trapezoidal. Las dimensiones típicas de las veletas usadas en el campo se dan en la tabla 2.6 que se presentará a continuación. Las paletas del aparato son empujadas en el suelo al fondo de un barreno sin alterar apreciablemente el suelo. Se aplica un par de torsión en la que la parte superior de la varilla hace girar las paletas en velocidad de 0.1 segundos. En este caso podemos observar nuestra imagen y podemos determinar, podemos observar de manera gráfica lo que es una veleta, que es el prueba de corte con veleta. Y luego pasamos a la prueba de penetración estándar. En este caso, lo que aplica en este caso se emplea a recuperar muestras alteradas del suelo, en este caso dando cierto tipo de golpes de penetraciones, en las cuales nos pueden permitir identificar los tipos de suelo. El penómetro en este caso es el instrumento que vamos a utilizar, que está del lado derecho. El penómetro consiste de un tubo de acero en cuyo extremo se acopla una zapata afilada del mismo material. El tubo está cortado longitudinalmente para facilitar la observación y recuperación de la muestra. Si se estima necesario, se pueden usar canastillas para estampar la muestra. En este caso se realiza de acuerdo a los parámetros
y realizando cierto tipo de penetraciones. En este caso varían las penetraciones. En este caso las penetraciones no pueden ser 50 o 100, ya que de acuerdo existe una norma las cuales tenemos que tener las, ¿cómo explicarlo? Las cuántas penetraciones va a llevar. Pasamos a la prueba de penetración con cono. En este caso consiste en el uso de una plataforma hidráulica para introducir a presión una punta cónica instrumentada en el suelo mediante varias barras. Mide la forma continua la resistencia necesaria para penetrar un suelo a una velocidad constante. En este caso podemos observar, tenemos el cono de este lado, el suelo, el material de fricción y la celda de espera. Tenemos que la información recogida se utiliza para calcular los siguientes parámetros geotécnicos. En este caso son 4: el ángulo de fricción efectivo, coeficiente de consolidación y capacidad de carga, comportamiento del asentamiento de una cimentación. En lo personal, a mí este tipo de prueba es de las más efectivas y de las más recomendadas. 14. Prueba de presurómetro. Se realiza en sitio, conducida en un barreno. Eh, Todas las llantas mencionadas como que tienen ciertas características que comparten o tienen a ser casi iguales, y fue desarrollada en 1956 para medir la resistencia y deformabilidad de un suelo. En este caso, como la anterior, nos ayuda a medir la resistencia y deformabilidad de un suelo. En este caso consiste esencialmente en una muestra con 3 celdas, de las cuales la superior y la inferior son celdas de guarda. Intermedia es la celda de medición como muestra esquemáticamente en nuestra imagen. En este caso tenemos la celda de guarda, y la prueba se conduce a través de un agujero perforado de antemano, el cual debe tener un diámetro entre 1 y 2 veces el diámetro nominal de la muestra. La probeta más usada tiene 58 milímetros. Y en este caso las celdas de muestra se expanden por medio de un líquido o de un gas. En este caso podemos observar, aquí tenemos la celda de guarda y en este caso la celda de medición. Prueba de diatómetro. Se lleva a cabo mediante un dilatómetro que opera sobre el principio con valores de verificación mediante el uso de los desplazamientos de los sensores inductivos con una sensibilidad de hasta 0.01 milímetros. La ventaja de estas pruebas es una descripción más precisa del desplazamiento y la deformación de la fundación. En este caso, la mayoría de estas pruebas se realiza mediante penetraciones o dilatómetros. Teorías de presión teorías de presión de poro o presión neutra. Cuando un suelo está sometido a presiones, solamente el esqueleto del suelo opone resistencia a su deformación. En este caso, el agua es incomprensible y no tiene resistencia al corte. No se opone a la deformación, en este caso es neutra. El agua no opone una resistencia al corte como si fuera un tipo de un suelo. En este caso es neutra. Y podemos aquí, y de ahí la presión de poros que también se llame presión neutra, y a la presión intraangular intergranular se le denomina presión efectiva, pues esta última, la presión real, es la que opone la deformación y posterior falla de un suelo. En este caso ya tenemos lo que es la presión neutra, que es de acuerdo al agua, y tenemos a la presión de poros, o se llama también presión neutra. Presión intergranular se le denomina presión efectiva. En este caso, los primeros son conocidos como presiones intergranulares o presiones efectivas, y los segundos como presiones neutrales o presiones de poro. En este caso podemos ver en la imagen el equilibrio de fuerzas actuantes en dos partículas en contacto representativas de una masa de un suelo. Esta separación de los estados de esfuerzo en las masas de suelos es un aspecto importante en la mecánica de suelos, ya que únicamente las presiones intergranulares producen un cambio de volumen en la masa del suelo, ya que las presiones neutras como las del agua no podemos obtener este tipo de deformaciones o este tipo de
Estas no nos pueden producir un cambio de volumen en la masa del suelo. En conclusión, podemos concluir acerca de este trabajo y podemos comprender lo que son los esfuerzos, en este caso de nuestro suelo, y podemos observar y determinar los esfuerzos que tenemos, ya que es muy importante saber los esfuerzos y las deformaciones que podamos presentar en nuestro tipo de suelo o terreno donde vayamos a realizar alguna construcción. En este caso podemos apoyarnos de diversos sistemas o diversas pruebas, en este caso como pueden ser las del laboratorio, y en ese caso podemos obtener los esfuerzos principales entre otros.